Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6. Estamos en los versículos 12. Queremos hasta el 15, ¿verdad? Más o menos hablar un poco de nuevo lo que significa ya la llegada, el arca de la alianza que llega a Bet-Shemesh. Después de toda una odisea, cuando fue capturada el arca de la alianza, estuvo en el templo de Dagón, después lo fueron sacando, llevando de un lugar a otro, solamente causando estragos, es decir, a los filisteos les pesó la presencia del Señor. Cuando nosotros no estamos en el camino del Señor, justamente todo lo que es presencia de Dios nos pesa, nos duele, parece que nos lleva por un mal camino. Algo importante hoy de la lleva, ¿qué significa? Porque estos escritos son escritos teológicos. Tenemos que entender muy bien, ni que no haya potila estilo protestante lleva, que tomamos hacia el pie de la letra, porque dice aquí, andan ya entender, la dice ¿verdad? Porque el que queda literalmente así como está escrito, evidentemente que no va a entender nada del mensaje y de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Aquí entonces, en primer lugar, el hecho de causar estragos, ¿verdad? Le causa estragos a los filisteos, la presencia de Dios. ¿Pero por qué eso? Y queridos amigos, el causar estragos tiene que ser en un sentido de que nos estamos confrontando con Dios. Aquí lo que el filisteo está haciendo es confrontarse con Dios, como queriendo mostrar y decir, eso significa. Y entonces, cuando pensamos de esta manera, podemos entender y comprender lo que nos dice el autor sagrado. El autor sagrado nos invita en todo caso a reconocer la presencia, la vuelta justamente que decíamos del arca de la alianza ahora a Bet-Shemesh, nos está indicando el gozo y la alegría de un Dios a quien no lo hemos perdido. Lo hemos perdido por un cierto tiempo. Y esto entonces es para nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido a Dios o lo perdemos a Dios? ¿Y por qué? Porque estamos en otra. Estamos con otros valores, con otros principios, vamos detrás de otras cosas y no nos damos cuenta de lo esencial y lo fundamental que significa Dios en nuestra sociedad. Ahora entonces, después de estar sufriendo, de estar llorando, entonces ahí comenzamos nosotros a darnos cuenta de que vivimos
con la total ausencia de Dios en nuestra vida, con la total ausencia de Dios en nuestra existencia. Entonces, la gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces hicieron astillas la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba en ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocausto y sacrificios al Señor. Bueno, hasta ahí entonces una primera partecita. Decíamos que ellos sintieron que habían recibido de entre los muertos prácticamente, porque estaban muertos, recibían ahí en esa sociedad muerta, porque el arca había sido robada, había sido capturada. Estamos así, estamos ya hoy, o aparece esa weá. Y miren también cómo nos presenta, en qué situación. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Esto te da el contexto histórico, como nosotros decimos. Es decir, la presencia de un Dios que da vida. Ustedes saben lo que significa la alegría de cosechar ya los frutos del campo. Y recordemos aún en una sociedad primitiva. Esto para ellos en la sociedad primitiva era todo, ¿verdad? Era la cosecha, era la vendimia. Era el momento en el cual nosotros podíamos juntar los frutos de nuestro trabajo. Y así era entonces, y hasta ahora sigue siendo, ¿verdad? Todas esas sociedades todavía que se mantienen dentro de una estructura agrícola. Para ellos es una gran fiesta, es un gran tiempo de trabajo, el tiempo de la cosecha. Upe veñan de atipá, lleva upe, ya poparire, ñamba apoparire, ñañem beate, allá celebra, ñañem beate, añambo viva, lleva. Bueno, este es el primer versículo aquí, en esta perícopa que se nos presenta, en el versículo 15, ¿verdad? 13, perdón. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo en el valle. Y es aquí, en esta situación, en este contexto histórico, en que dice, al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El gozo, la alegría. En el tiempo de la cosecha también aparece la presencia de Dios. La presencia de un Dios que está volviendo en medio de ellos. En ese día, mientras segaban el trigo en el valle, que eso sucede en Israel, sobre todo entre mayo y junio, ellos supieron que el Dios de Israel estaba vivo. Aquí nosotros entonces reconocemos. Esto es también como que nos está diciendo el autor sagrado, ¿dónde nosotros le encontramos a nuestro Dios vivo? En el momento en que cosechamos. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Tras su audiencia general, el Papa Francisco bendijo esta escultura. Se titula Refugio y representa una paloma colocando una manta sobre una persona sin hogar. La escultura de bronce de tamaño natural es un regalo para la familia vicentina, formada por congregaciones religiosas y asociaciones de laicos inspiradas en San Vicente de Paúl. El superior general de la Congregación Vicenciana de la Misión cuenta lo que le dijo el Papa después de la bendición. Qué bonita escultura, qué bonita escultura. Hay que seguir trabajando, sirviendo. Y eso, por supuesto, es un aliciente más para nosotros, para seguir intentando hacer lo mejor posible en el servicio a los pobres, a los sin techo. Se colocarán copias de la escultura en ciudades de todo el mundo con un código QR que permitirá a la gente conocer y donar al trabajo de los vicentinos para combatir la falta de hogar a través de Femben Homeless Alliance. Toda la publicidad o las donaciones que puedan surgir de esta estatua se destinarán a la Femben Homeless Alliance en todo el mundo. Tenemos un plan para proporcionar alojamiento en 160 países de todo el mundo a 10.000 personas en un periodo de 5 años.
El creador de la escultura, Timothy Schmaltz, dice que su obra no fue creada simplemente para ser apreciada como una obra de arte, sino también como una llamada a la acción. El contraste entre esta persona sin hogar y este pájaro y el pajarito que ayuda a esta persona sin hogar es algo que creo que tocará el corazón de la gente. Tendrán un momento que tal vez les haga hacer una pausa en su día para pensar realmente en la situación de los sin techo y en su responsabilidad. La estatua se inauguró en la Plaza de San Pedro pocos días antes de que la Iglesia celebre la Jornada Mundial de los Pobres, cuyo tema para 2022 es «Por vosotros, Cristo se hizo pobre». Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase «no teman». El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día,
pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 6, del 12 hasta el 15. Por supuesto, Dios nunca Dios estuvo muerto y nunca los dejó. Pero los israelitas sintieron como si Dios hubiera muerto. Y estaban desesperados, desanimados, sin esperanza, como si Él en realidad estuviera muerto. Según sus emociones, fue como si Yahvé, Dios de Israel, hubiera entonces ahora resucitado. Entonces, queridos amigos, aquí encontramos lo que decíamos, lo esencial y lo fundamental. Así como nos presenta el versículo 12, es el momento en el cual se está haciendo la cosecha. Es el momento en que después de trabajar mucho, lleva sopa allá, por allá, durante un tiempo bastante prolongado, con perseverancia, con lucha, con empeño, pero hágala y pona vea, como decimos, que Dios está volviendo, Dios está de nuevo en medio de nosotros. Y decíamos que durante todo ese tiempo en que el arca había sido tomada, capturada, para Israel significaba como un Dios muerto, como un Dios no presente en nuestra vida. Pero recordamos, por supuesto, y eso nosotros lo sabemos muy bien, Dios nunca estuvo muerto. En realidad Dios nunca los dejó. Dios no nos abandona, queridos amigos. En todo caso somos nosotros, ¿verdad?, que tenemos una nueva actitud. Ya es huella. Cuando los filisteos están robando el arca, cuando los filisteos están capturando el arca, lo que nos quiere enseñar el autor sagrado es que nosotros muchas veces
nos dejamos robar, nos dejamos despojar de Dios, despojar del arca de la alianza. Ñandego la ñamoía lleva, al final de cuentas es como que ponemos a disposición de nuestros enemigos para que nos roben la paz, nos roben el alma, nos roben nuestros principios y valores fundamentales en la vida. Upeagola y bahía lleva, upeagola ñande muchas veces anda ya yesha cuase, da ya yesha cuase, hija de poname, porque ya yesha cua. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Nosotros vemos, queridos hermanos. El problema es que nosotros queremos cerrar nuestros ojos a esa realidad. Pues llegó algunas veces con la misma persona que está en esa situación, otras veces con los que son víctimas de esas personas. Por ejemplo, en muchos matrimonios, ¿verdad? Muchos esposos que no quieren saber nada de Dios. Y entonces le hacen la vida imposible a la pobre esposa, a los hijos. Porque ella pues masón, y se ateo, se pea, se ama, oiko, iñacane, oyapola, oyaposea. Entonces, esa es una falta verdaderamente, queridos amigos, ¿saben qué? De respeto. Esa es una falta de respeto, y más aún, les voy a decir otra cosa. Esa es una falta de humanidad, No estamos viviendo ni humanamente. Por lo menos la andere, bueno, yenda güerovía y se pea, se amó, pero por lo menos es respetar la enviejo, es respetar la familia, es respetar a los demás. Por lo menos upean a ella, pues eso es humanidad. Eso es humanidad. Pero el problema es cuando nosotros ni eso queremos respetar, ¿verdad? Y entonces es ahí donde muchas veces la gente, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es este diablo? ¿Cuál es oye poseen de la gente, ¿verdad? Y en realidad es lo que sale desde adentro, porque al final el demonio es eso que sale desde adentro, ¿verdad? Entonces, como nosotros nos encontramos mal, y entonces hacemos cualquier virorey. Entonces ya vos sufrir la gente de la pisa cuerda. Ya vos sufrir, ya de roga pupe, ya vos sufrir la gente de envirecobe, ya de mena, ya de membucuera, ya de la escuela, ya de la yicuera, ya de sociedad, jalan de patrona, más que tu peor vende, más que la de empleado te voy a ir, da ni por lo menos de sangre, depende de envirecobe, por lo menos están un poquitito más cerca de que tú presentando en lucha, de que tú en llorar y miente, pero la PTI te envigua y ya es bella PTI ahí a tu disposición. De ustedes haremos sente, o sea, falta de humanidad, falta verdaderamente de criterios y de valores. Y entonces, el hecho de que aquí nos está diciendo que el arca de Dios ha sido tomada, el arca de Dios ha sido robada, y más aún, es presentada, es llevada al templo de Dagón, y luego es hecha, ¿verdad? El arca fue puesta, ¿verdad?, a disposición de los demás, se lo hizo recorrer de aquí para allá, pero o causa estragos. Pero yo ya dijimos, yo ya les dije, ¿verdad?, y estuvimos reflexionando, no es simplemente porque Dios hoy causa estragos en los demás, ni que yo estragos, no. Lo que verdaderamente nos quiere decir es que esa presencia de un Dios que nosotros pensábamos como pensaban los filisteos, llevamos aquí como un trofeo, llevamos aquí como un amuleto, llevamos aquí entonces simplemente como un don nadie, llevamos como un don nadie. Pero Dios no es así. Dios justamente cuando está allí presente es allí donde Él se hace sentir. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y hoy en este día estamos leyendo siempre de la carta que escribe San Juan a la comunidad cristiana
Estamos en la tercera carta de San Juan, los versículos 5 al 8. Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de toda la comunidad. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos está hablando de esta comunidad a quien alaba Juan, que es el de la hospitalidad. Es el seguimiento prácticamente del pensamiento judío. Era tan importante la hospitalidad. Ustedes le han recibido a estos misioneros. Ustedes tuvieron un corazón grande para ayudarles en sus actividades de evangelización. Entonces, recibir de cierta manera hoy también nosotros al forastero, recibir al prójimo, que de cierta manera nos es extraño, sin embargo, es un signo de la vida cristiana, un signo profundo, que nosotros abramos el corazón, seamos hospitalarios, seamos sobre todo solidarios con aquellos que nos necesitan. Estos se están acercando a las comunidades diversas a las de donde ellos están proviniendo ciertamente, pero se sienten en casa. ¿Y por qué se sienten en casa, queridos amigos? Y justamente porque se sienten dentro de la misma familia cristiana. Esto significa hacerse sentir en casa. Que nosotros podamos sentirnos en nuestra propia comunidad, que podamos sentirnos en nuestra verdadera casa cuando somos recibidos por los demás. Y sobre todo cuando nosotros abrimos los ojos y le recibimos a los demás y les hacemos sentir en nuestra propia familia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación a través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes. Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí
Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre este capítulo muy interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 6, cuando están devolviendo el arca, nosotros decíamos cómo tendrían que hacerlo. Aquí, entre comillas, se les perdona porque sabíamos que el arca no podría ser llevada de cualquier manera. Sin embargo, los filisteos aquí lo que están queriendo es muchos estragos que hizo ya en medio de nosotros. En fin, todos estos elementos que encontramos en otros pasajes y que nos dice con respecto a el cuidado, al respeto que se tiene que tener con el arca de la alianza, sin embargo, aquí no lo encontramos. Ahora nosotros hablábamos sobre la cuestión de esto fue simplemente un accidente, lo que sucedió. Muchas personas, así, en nuestro mundo actual también, en nuestra forma de pensar, bueno, ya que las cosas pasan por accidente. Y ahí ya la gente, hoy conte, hoy comía. Algunos dicen que el mundo fue creado incluso por accidente. ¿Entienden? O sea, como queriendo negar lo que nosotros después de esa inteligencia ordenadora que le llamamos Dios, entonces muchos dicen, no, por accidente, no hace falta. Uno con el otro, pum, y va apareciendo, etc. En fin, personas que normalmente son entonces inteligentes a menudo caen también en este engaño. Personas que tienen capacidad de reflexión, etc., caen en este engaño pensando que, bueno, esto se hace, ¿verdad?, todo por azar. Hay muchos autores, por ejemplo, fíjense, algunos pensadores que te dicen, solo el azar está en la fuente de cada innovación. Dice, solo el azar es lo que está en la fuente de cada innovación, de toda la creación en el mundo. Casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma de la estupenda estructura de la evolución, ¿verdad? O sea, como queriendo justificar y como queriendo decir todo esto que nosotros encontramos aquí es una casualidad. Hoy conte. Entonces, no estamos aceptando con esto un ordenador, no estamos pensando en una inteligencia que fue ordenando o que fue dando estas leyes justamente. Si uno fuese filosóficamente hablando, nomás un poquitito más en lo profundo, la casualidad, digamos así, igual de por sí la casualidad, si se encuentra una causa con otra, por acaso, ¿verdad? Entonces, tendrá que responder a una ley, a la ley del azar, digamos así, entre comillas, a la ley del azar. Pero, si sucede algo, quiere decir que al encontrarse de esa manera, por azar, igual entonces va a responder a una ley, porque en ese confrontarse de un elemento con el otro, quiere decir que cada uno de esos elementos tienen unas leyes que hacen que después sucedan lo que estos personajes piensan y dicen, ¿verdad?, que todo es casualidad, ¿verdad?, todo es al azar. Bueno, atribuir semejante poder al accidente, entonces, es una locura, porque el accidente o el azar no tiene poder. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga cara es 50%. Sin embargo, el azar no hace que caiga cara. Que caiga o no, cara o cruz, se debe a la fuerza con que la moneda es lanzada, a la fuerza de la corriente del aire, de la presión, mientras vuela por el mismo, donde es atrapada y es volteada una vez que es atrapada. Entonces, el azar no hace más que describir una probabilidad. Vivimos en un mundo de causa y efecto, y el azar no es una causa, sino que Dios es la gran causa. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Todo lo que va sucediendo, ¿verdad?, va sucediendo por una causa, la ley. Aunque nosotros pensemos que sea por azar, el tirar un dado, aquí te dice, ¿verdad?, de que caiga cara o que caiga cruz, va a depender de todas esas fuerzas que harán
que harán como resultado que caiga o cara o que caiga cruz, y no al azar, por el azar, ¿verdad? Sino que directamente de acuerdo a cómo uno, entre comillas, lo tira, ¿verdad? Cómo lo tira. Si tira un poquitito más fuerte, entonces puede caer cara. Si tira un poquitito más suave, entonces cae cruz. Bueno, en fin, todos estos detalles es simplemente para darnos a entender que aquí existe una gran causa. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender. Y esa gran causa es Dios mismo, entonces, para el autor sagrado. Algunos pensadores así, cuando hablan de ciertas cosas, justamente insisten en esta cuestión del azar. Hay muchos que insisten en estas cuestiones. Pero sin embargo, como hemos dicho, todo esto nosotros encontramos un orden, en todo esto encontramos un patrón de todo el universo, es decir, de las causalidades, no las casualidades, sino que causalidades, las causas entonces que originan estas cosas. Y la gran causa para nosotros después, por lo menos desde el sentido religioso, será justamente Dios, ¿entienden? Esa es la verdadera causa que está por detrás. Y entonces demuestra que fue creado el universo por la vía de inteligencia, no por el azar. Los científicos detectan accidentes en las señales de radio constantemente en forma de estadísticas sin patrón, pero no les dice nada, absolutamente eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. El Papa Emérito Benedicto XVI, de 95 años, estará representado por sus abogados en un juicio civil que se celebrará en Baviera. Los abogados responderán a las acusaciones de que el Papa Emérito no reaccionó adecuadamente ante 4 casos de abusos entre 1977 y 1982, cuando era arzobispo de Múnich y Frisinga. La demanda fue presentada por un hombre de 38 años que afirma haber sido abusado por un sacerdote cuando era niño. Acusa al entonces arzobispo Joseph Ratzinger de saber que el sacerdote, identificado solo como Padre H, era un pederasta y de no hacer lo suficiente para detenerlo. A principios de este año, el Papa Emérito respondió a estas acusaciones por escrito. Su secretario personal, el arzobispo George Gansbain, leyó el texto en su nombre. Una vez más, solo puedo expresar, con respecto a todas las víctimas de abuso sexual, mi profunda vergüenza, mi grande dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, tanto más grande es mi dolor por los abusos y los errores que se verificaron durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. El caso también implica al cardenal Friedrich Vetter, sucesor de Ratzinger, en la archidiócesis de Múnich. Todavía no se ha fijado una fecha para la vista y el propio Papa Emérito Benedicto XVI no comparecerá ante el tribunal, pero es probable que sus abogados confirmen que en ninguno de los casos analizados por los expertos, el entonces arzobispo Joseph Ratzinger estaba al tanto de ningún abuso sexual real o sospechoso cometido por sacerdotes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Hay momentos que no puedo más, que mis fuerzas se me acaban y llegas tú justo a tiempo. Me dices, estoy aquí. Cuando siento que tú ya no estás y he perdido la esperanza, llegas a mí con tu palabra, calmando mi tempestad. Tú me levantas con tu mano santa, tú me renuevas, alientas mis fuerzas, tú me perdonas y guías mis pasos. Me dices, estoy aquí. Cuando siento que tú ya no estás y he perdido la esperanza, llegas a mí con tu palabra, detienes mi tempestad. Tú me levantas con tu mano santa, tú me renuevas y alientas mis fuerzas, tú me perdonas y guías mis pasos. Me dices, estoy aquí. Él está aquí para sanarme, Él está aquí para librarme, Él está aquí porque me ama, Él es mi Dios. Él está aquí para sanarme, Él está aquí para librarme, Él está aquí porque me ama, Él es mi Dios. Me
dices, estoy aquí. Con tu mano santa y alientas mis fuerzas y guías mis pasos. Te siento y estás aquí. Estás aquí. Renovándome, cambiándome. Estás aquí. Tocándome, sanándome. Estás aquí. Estás aquí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 6. Ahora queremos mirar los versículos 16 y 18. 16 y 10 hasta el 18. Al ver esto, dice, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. O Yarire, o Yayuga, la frontera de Israel, o Poyuga. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por Ashkelon, uno por Gad y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Beshemesh. Bueno, esto entonces es lo que nosotros encontramos aquí. Ahora, nosotros hablamos y encontramos la ofrenda de los filisteos que venía con el arca. Vamos a mirar un poco sobre este punto, la ofrenda de los filisteos que venía con el arca. Esto, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, vamos a ver, ellos se preguntaban si todo lo que les había sucedido mientras tuvieron el arca había sido por accidente. Esto sucedió por accidente nomás, ¿verdad? Así es que diseñaron una prueba elaborada y bien compleja para que Dios la pasara, y observaron personalmente para ver si Dios realmente pasaría la prueba. No se registra su reacción, pero deben haber sido persuadidos, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos. Los hombres de Beshemesh profanan la santidad de Dios. ¿Cómo profanan la santidad de Dios? Y lo que viene a continuación, ¿verdad? Porque ellos, dice, el Señor castigó a la gente de Beshemesh porque habían mirado el arca del Señor como Él hirió a 70 hombres. El pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Es decir, ya no castiga solamente a los filisteos, sino que también aquí a los de Beshemesh ya también. Los hombres de Beshemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles, los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, aquí entonces estamos entrando en otro pasaje ya, pero ¿cómo es la cuestión? Les hizo morir también a los de Beshemesh. El arca del pacto solo debía ser tocada y manejada por los levitas de la familia de Coat, e incluso ellos recibieron la orden de no tocar el arca.
Ya estoy un poco. Qué interesante, ¿verdad? Dentro de esta teología, porque estamos dentro de una teología, evidentemente, que del estilo bien eloísta. A Dios no se lo puede tocar, a Dios no se lo puede mirar, a Dios no se lo puede ver. Y de ahí después se van a desarrollar otros elementos, ¿verdad? Dentro de la posibilidad de la relación con Dios. Pero aquí los hombres de Bet-Shemesh pecaron no solo tocando el arca, sino también viendo dentro de ella inapropiadamente. Acuerdo mañana, y curioso, hoy ya se aumianda y apoya, entonces la santidad de Dios. Están queriendo mostrar verdaderamente y decir, pero esto es lo máximo. El hombre no puede mirar, el hombre no puede tocar, porque el que toca directamente sin que tenga esa autorización. Moisés podía mirar cara a cara a Dios, hablar con él cara a cara, etc. ¿verdad? Pero aquí te dijo bien, y vos no podés estar mirando ahí, no podés ser curioso. Entonces aquí te dice directamente que habían mirado dentro del arca de Yahvé. Nuevamente notamos entonces que Dios trató con los israelitas de manera más estricta que con los filisteos. Entonces, porque si yo llegué la vende a usted, que tú llegues como chancho, que acuella por las cosas. No, Señor. Yo fui exigente con los filisteos. Con ustedes voy a ser más exigente porque Pepe y Cuá, como es la cuestión de la ley. Entonces, mucho más estricta que con los filisteos, quienes acababan de transportar el arca en un carro. Dios hizo esto porque los israelitas que tenían su ley debían y sabían mejor, ¿viste? Debían y sabían mejor que eso. Es triste considerar que los filisteos honraron más la santidad de Dios que los mismos israelitas. Los filisteos honraron más la santidad de Dios que los mismos israelitas. Esto entonces para llamar verdaderamente la atención y para darnos a entender todo este camino también que estamos haciendo nosotros mirando aquí. Bueno, todo esto después vamos a ir aplicando también a nuestra vida, ya esa mañana. ¿Cuántas veces otros respetan mucho más la presencia de un Dios trascendente? Añande que decimos, que estamos, que conocemos, que caminamos con el Señor muchas veces. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.